La 41. Para proteger una antena de 20 metros de altura de los fuertes vientos, una empresa telefónica decidió colocar dos cables anclados P y Q desde la parte más alta de la antena al suelo, tal como se representa en la siguiente figura. Es interesante destacar que se forman dos triángulos rectángulos, uno con cateto 12, otro con cateto 5 y además con un cateto que comparten entre ellos, que es el de 20 metros. ¿Sí? De manera tal que me dicen, para realizar este anclaje, cuál es la cantidad de cable P y Q que se necesita desde la parte más alta de la antena hasta el suelo. Entonces me están preguntando cuánto necesitamos entre cable P y cable Q. Entonces necesitamos calcular hipotenusas. Para eso vamos a calcular el Q, que vendría siendo la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 5 al cuadrado, y el cable P, que vendría siendo la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 12 al cuadrado. Esto es lo mismo que la raíz de 400 más 25. Y esto es lo mismo que la raíz de 400 más 144. De tal forma que eso finalmente quedaría como raíz de 425 y la raíz de 544. Como queremos saber la suma entre el cable Q más P, sería entonces la raíz de 425 más la raíz de 544. Alternativa C. En la figura adjunta, los lados del rectángulo gris miden 3 y 9. 3 y aquí tenemos 9. Alrededor de este rectángulo se ha dibujado un rectángulo separado en X centímetros del borde del rectángulo gris, tal como se representa a continuación. ¿Cuáles de las siguientes expresiones representa el perímetro en centímetros del rectángulo mayor? Sabemos que de aquí a acá hay 9. Este trocito mide X y este trocito mide X. Por tanto, este lado va a medir 9 más 2X. Este trocito vale 3 más X. Así que el trozo de acá va a ser 3 más 2X. Por tanto, el perímetro sería sumar 3 más 2X, 3 más 2X, 9 más 2X y 9 más 2X. Tendríamos 8X, 9 más 9 es 18, más 6 es 24. Y si ustedes no lo notan, en las alternativas eso no aparece, pero aparece factorizado. Fíjense, 2 por 2 es 24 y 2 por 4 es 8X. Así que alternativa C. Vamos con la 43. Una empresa vende crema para las manos en envases con forma de cilindro recto de 20 centímetros de altura y de distintos diámetros. Por una promoción, se decide aumentar en su 20% la capacidad de cada envase, manteniendo la altura de los envases cilíndricos. ¿Cuáles de las siguientes funciones permite determinar el volumen de los nuevos envases en centímetros cúbicos con el R, el radio del envase, sin promoción? Entonces, el volumen anterior sabemos que el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por h. O también algunos lo escriben como r cuadrado por h pi. Cualquiera de los dos está bien. O h r cuadrado pi. Bien, pi. Déjenme deshacer eso, no escribir pi. Ahí está. Cualquiera de las tres está bien, la multiplicación es conmutativa. En este caso, dicen que nuestro radio, ¿cierto? Aumenta en un 20%. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se decide aumentar la capacidad de cada envase se decide aumentar en un 20%, manteniendo la altura de los envases cilíndricos. Entonces, en este caso, nosotros queremos aumentar, ¿cierto?, en 20%. Eso significa multiplicar esto por 1,2. Entonces, quedaríamos en lo siguiente. Quedaríamos 1,2 por la altura, que sería 20, por nuestro radial cuadrado por pi. 1,2 por 20, si ustedes lo calculan, nos daría 24. Así que esto sería 24 por r cuadrado por pi, y esto sería la alternativa B. Para cierta actividad se aconseja beber diariamente al menos 1 litro de agua por cada 35 kilogramos de masa corporal. 1 litro por cada 35 kilogramos de masa corporal.
Para una persona con masa corporal, P, ¿sí? ¿Cuánto es lo que tiene que tomar? Sabemos que sería ah, P por 1 litro, ¿cierto? Dividido en 35. Eso es lo que debe tomar en litros. P dividido en 35 litros. Esa persona que tiene una botella de forma cilíndrica de diámetro 6, es decir, de radio 3 centímetros, y altura 20 centímetros. Por tanto, por ejemplo, el volumen de esta botella sería inmediatamente, ¿cierto? Sería R al cuadrado, que sería 9 por 20 por nuestro pi. Así que el volumen, y esto está en centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, es importante considerar que este valor, el valor de litros, para transformarlo a centímetros cúbicos, necesitamos multiplicarlo por 1000, ¿sí? Porque estamos en centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces quedaríamos, para saber cuántas botellas necesitamos, habría que dividir el total que necesita la persona, que sería este total en centímetros cúbicos, es decir, multiplicado por 1000, dividirlo en el volumen de la botella para saber cuántas botellas tiene que consumir. Entonces sería P litros, en un sentido vamos a dejarlo sin litros, P dividido en 35 por 1000, porque así lo transforma a centímetros cúbicos, dividido en la cantidad de litros, ¿cierto?, que almacena nuestra botella. En ese caso sería la alternativa C. 45. La 45 dice lo siguiente: ¿cuáles de las siguientes figuras dadas en las opciones se puede obtener usando solo traslaciones de la figura? ¿Sí? En este caso era la más simple, la A, ¿sí? Porque la figura se mueve hacia abajito y luego se mueve hacia allá. O incluso directamente en esa forma. No cambia el sentido. Recuerde que cuando traslado no cambia el sentido de la figura. En este cambió el sentido, en este cambió el sentido y cambió el sentido. La figura se rotó, se reflejó, etcétera, etcétera. En un plano cartesiano de la cuadrícula adjunta se tiene un punto de inicio en el cual se debe mover 3 centímetros al este, es decir, se debe mover 1, 2, va a quedar aquí, se debe mover 2 al norte, va a quedar acá, y se debe mover 5 al sur. 1, 2, 3, 4, 5 al sur. Y 4 centímetros al oeste. 1, 2, 3, 4, acá. ¿Cuál de los siguientes vectores representa el camino desde el punto inicial al punto final? ¿Sí? El punto inicial sabemos que es 2,2. Hay un vector que se le suma y que me resulta finalmente en menos 3,1. ¿Sí? Entonces, 2 más... Vamos a tener entonces que nuestro vector va a ser una x, y. Bien. Así que 2 más x tiene que ser igual a menos 3. Y 2 más y tiene que ser igual a 1. No sé por qué puse menos 1 nuevamente. Tiene que ser menos 1. Perdón. Menos 1. Ahí está, menos 1. Así que, si nosotros vemos aquí, el x sería entonces menos 3 menos 2, que sería... hubo un problema acá. Esto es menos 2. Lo siento, siempre que son cosas que pasan. Sería menos 3 más 2, que el x vendría siendo menos 1. Y en este caso, el y vendría siendo menos 1 menos 2, que sería menos 3. Así que el vector sería menos 1, menos 3, que sería la alternativa B. Bien, lo siento por los desperfectos, a veces los signos son un problema. ¿Cuáles de las siguientes imágenes tienen más de 2 ejes de simetría? Hay una figura que tiene infinitos ejes de simetrías y es el círculo o la circunferencia. Así que sería la alternativa C. Los demás no tienen más de 2 ejes. Al punto P del plano cartesiano se le aplica una reflexión respecto al origen de este, obteniéndose el punto Q. Entonces, el P se le hizo una reflexión respecto al origen, ¿vale? Y se obtuvo el punto Q. Y luego el punto Q se trasladó según el vector 2,3 menos 2,3, obteniéndose el punto R. El R dicen que es 5,4, ¿vale? ¿Cuáles son las coordenadas del punto P? Cuando nosotros trasladamos un punto a este, yo le sumo a aquel para obtener
el R. Entonces, para devolverme, tendría que restarlo. Entonces, para saber cuál es el valor de Q, tendría que a 5,4 restarle el vector, ¿sí? Porque para obtener este punto, yo sumé el vector. Entonces, 5,4, aquí es coordenada a coordenada, 5 menos menos 2. En este caso sería lo mismo que 5 más 2, sería 7. Y 4 menos 3, que sería 1. Así que el punto Q es 7,1. Si nosotros vamos al plano cartesiano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y coma 1 tenemos ahí. Hay que hacerle una reflexión respecto al origen. Ahí está el origen, y vendría siendo la reflexión respecto al origen, dar vuelta los números, cambiarles los signos. En este caso quedaría menos 7, menos 1. Alternativa B. ¿Cuáles de los siguientes cuadriláteros de las rectas punteadas corresponden a sus ejes de simetría? En el caso de la A, este claramente no es un eje de simetría. El B, no hay ejes de simetría, el romboide no tiene ejes de simetría. Para que algo sea eje de simetría, tiene que cumplirse, por ejemplo, que la distancia de este punto con S sea el mismo y la distancia de este punto sea el mismo. Y además, que tiene que quedar exactamente la misma figura. Si yo doblo Tienen que imaginar que si yo doblo la figura, tiene que quedar lo mismo a cada lado. ¿Ya? Este no sirve. Lo mismo en el C. El ejercicio correcto era la D. El D es uno que tiene dos ejes de simetría. Ejercicio 50. En la figura adjunta se representa una casa Y y un árbol. Una casa y un árbol con las respectivas sombras que ellos proyectan en un mismo instante del día. Aquí hay que aplicar teorema de Tales. Vamos a imaginar que el árbol está acá. Y de hecho ahí se forma una de las figuras del teorema de Tales. Acá la proporción que nos sugiere de hecho ya es usando el vertical y el horizontal y el vertical y el horizontal. ¿Qué quiero decir? 7 es a x más 2, como x menos 10 es a 4. Vamos a multiplicar cruzado, ¿verdad? 7 por 4, 28, y aquí nos va a quedar x más 2 por x menos 10. Que de hecho si lo desarrollamos, nos va a quedar 28 es igual a x cuadrado, nos va a quedar menos 8x menos 20. Bien. Luego de avanzar en esto, el 28 lo pasamos restando, nos va a quedar x cuadrado menos 8x menos 20 menos 28, así que x cuadrado menos 8x menos 48. Habría que buscar dos numeritos que multiplicados me den menos 48 y que sumados a la vez me den menos 8. Esos numeritos son menos 12 y 4, menos 12 y 4. ¿Sí? Así que si podemos factorizar esto, nos va a quedar en x menos 12, x más 4 es igual a 0. Por tanto, el x es igual a 12 y el x es igual a menos 4. Bien. En este caso, como estamos hablando de distancias y el x no puede ser negativo porque, por ejemplo, si reemplazo el x acá, menos 4 más 2 me da menos 2, no puede haber una distancia negativa, así que el x es igual a 12, que es la alternativa B.